Javier, un gusto estar contigo conversando sobre un tema tan apasionante para Fuban como es uno de los instrumentos políticos que hacen al desarrollo del cooperativismo, como es el problema de las carteras de tierra. Pero hablemos del suelo antes. ¿Cuál es el problema del suelo urbano en el sistema imperante? La cuestión de la tierra es un tema largamente discutido, tanto en la política como en la academia. Digo, o sea, son aproximaciones limitadas muchas veces porque no existe una visión única sobre el problema de la tierra y no existe una visión única sobre la tierra en sí mismo, ¿no? La tierra es, en el contexto del mercado urbano, vamos a decir, es como una mercadería ficticia. Es decir, la tierra es un producto que existe y que está en oferta, obviamente se compra, se vende, se expropia, o sea, tiene un montón de accesos jurídicos o comerciales, pero en definitiva nadie sabe explicar qué es la tierra. Es decir, si uno toma cualquier producto, por ejemplo este sillón, o sea, tiene un costo. Ahora, si este posabrazos estuviera trabajado por un artesano, tuviera cierto tipo de artesanía, valor agregado, o sea, sería más caro que este sillón que tenemos. En el caso de la tierra, ¿el valor agregado cuál es? O sea, es muy discutible. O sea, porque una tierra es más cara y otra tierra es más barata, digo. O sea, ese es lo que está en cuestión. Es decir, pues tenemos una visión clásica y neoclásica, vista desde el capitalismo propiamente, que lo toma exactamente como una mercancía, que hay un mercado que le agrega el valor, pero nadie define ese mercado. Entonces uno dice, ¿por qué un terreno sobre la costa, o sea, que tiene una linda vista al mar, o sea, que se escuchan los granidos de de las gaviotas, tiene un valor tan elevado que es diferente a el valor que puede tener otro terreno? O sea, yo qué sé, digamos en el Cerrito de la Victoria. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que en el Cerrito de la Victoria no hay gaviotas? Digo, o sea, no hay algo que explique de manera certera, o sea, cuáles son las variables, o sea, que inciden en la fijación del valor, ¿verdad? Y acá entra también la cuestión de cómo las distintas teorías económicas definen el valor, ¿no? O sea, cuando hay un valor que es obtenido a través de agregarle trabajo, es decir, o sea, ahí hay un tipo de valor. En el caso de la tierra, en el caso de la naturaleza, ¿verdad? O sea, no hay un valor agregado. O si hay un valor agregado son los procesos de urbanización, o sea que son procesos económicamente colectivos, es decir, o sea, las ciudades no se construyen de la noche a la mañana, salvo las islas estas, por ejemplo, que nos tiran, sino que son procesos de acumulación de decenas y decenas de años, de muchas generaciones. Entonces, el valor es un valor compartido, es un valor social, es un valor que no puede ser fijado arbitrariamente, digo, porque hay un proceso histórico que es justamente los economistas tradicionales no lo miran, o sea, no consideran la historia parte de la economía, y sin embargo aquellos que consideramos la economía como una ciencia social, es decir, o sea, que tiene historia, que tiene sujetos, que tiene conjunto de relaciones, o sea, entendemos que la tierra es una variable que tiene que ser incorporada, digamos, al conjunto de desarrollos que hacen posible no solo la ciudad, sino la vida en la ciudad. Y de ese esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad para darle el valor a ese suelo, alguien se apropia. Exacto. Esta es la otra consideración, o sea, en el caso de los productos a los que se le agrega trabajo, o sea, hay una apropiación que en términos clásicos le llamamos el plusvalor o la plusvalía, como normalmente se dice en los ámbitos trabajadores. En el caso de la tierra, ¿dónde existe plusvalía? Y bueno, existe precisamente a través de procedimientos que están dados por la especulación. Por ejemplo, yo tengo un terreno y dejo que la ciudad crezca, que la ciudad me rodee. Entonces ahí yo produzco, nuestro viejo querido amigo Mario Lungo decía el valor extraordinario, es decir, o sea, él, entendido en los temas de la tierra, decía, o sea, hay como una generación de valor extraordinario, o sea, que es un plusvalor, ¿verdad? O sea, es una plusvalía urbana, que dicen otros autores, el caso de Topalov, por ejemplo, que hace que eso tenga, esa porción de tierra tenga un coste diferenciado. Yo lo dejo vacante, espero que la sociedad me traiga líneas de ómnibus, me traiga escuelas, me traiga liceo, me traiga asfalto, y sin yo invertir nada. Nada. Yo me cruzo de brazos, o sea, escucho las gaviotas, las sigo escuchando, de repente escucho música también, un buen libro, y la ciudad me da valor.
¿ah? O sea, yo no hice nada. Entonces ahí hay una apropiación indebida, podríamos decir, o sea, hay una figura casi delictiva, pues le está robando a generaciones y generaciones por lo que decíamos hoy, o sea, la acumulación de servicios urbanos es un producto histórico, ¿verdad? O sea, el desarrollo urbano es un producto histórico. Una ciudad se produce a lo largo de los años, o sea, es una de las cosas más difíciles, o sea, si uno va a la historia de las ciudades, o sea, se da cuenta que hay un sistema evolutivo, un sistema de acumulación de soluciones a las nuevas demandas que van trayendo las distintas sociedades o los cambios que se producen en las sociedades, ¿no? Y además con otro problema, la tierra es la que hay, es un bien inelástico. Bueno, ahí está, exacto. O sea, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con los modelos de desarrollo urbano. Exacto. Es decir, hay un modelo que es depredatorio, es decir, o sea, la extensión de la mancha urbana es lo que se dice normalmente, o sea, donde no se regula, donde precisamente, o sea, la ley de la oferta y la demanda, o sea, convencidos de que hay un mercado urbano, o sea, que hay una ley de oferta y demanda, dejan que todo crezca. Y en definitiva, o sea, como todos pagamos el equipamiento de todo eso, o sea, es una actitud absolutamente irresponsable, ¿verdad? O sea, el crecimiento incontrolado de la mancha urbana es un delito de lesa humanidad, es decir, o sea, realmente esas cosas hay que pensarlas en esos términos, ¿verdad? O sea, en el siglo XX, o sea, se empezaron a diseñar nuevas categorías, o sea, no bastaba la cuestión de metrópolis, sino que se hablaba de megalópolis, después se hablaba de cadenas de megalópolis, o sea, cosas como San Pablo, por ejemplo, o sea, o Distrito Federal en México, digo, o sea, son asuntos que no tienen una vuelta. Yo leí un dato, digo, que me dejó asombrado, o sea, en San Pablo hay un centenar de helipuertos, o sea, de lugares para bajar en helicópteros, o sea, en Nueva York hay 8 nada más. ¿Ah? O sea, ¿por qué es esto? Digo, o sea, porque San Pablo es una cuestión descontrolada, entonces la gente que tiene dinero justamente busca cierta privacidad, o sea, se va a lugares mucho más lejanos, se compra un helicóptero y se va a trabajar, se va a su oficina, se va a su empresa en helicóptero, para evitar precisamente, o sea, todo ese descontrol que produce el crecimiento de la metrópolis, ¿no? Este análisis que tú haces nos lleva a otro último problema, o primer problema, que es la segregación espacial. Por eso existe Marconi y existe Carrasco. ¿Cómo se da eso? Exactamente. Hay un tema de acceso diferenciado al espacio urbano, ¿verdad? Y que son procesos, son distintos tipos de procesos, ¿no? O sea, nosotros tenemos procesos aluvionales de repente, o sea, que es gente que no está en la ciudad, o sea, que viene del campo, por ejemplo, o sea, se termina su trabajo, su ocupación en el campo, emigra al medio urbano, y claro, o sea, no tiene precisamente un capital para invertir en la mercadería tierra, entonces, o sea, ¿qué hace? Se queda en la orilla. Ese es un proceso típico de los 60, entrado a los 70 también, y que se retoma en las crisis, ¿verdad? Los periodos críticos, 2002, o sea, ahora en este momento hay un proceso de crecimiento de los asentamientos, y se asienta justamente, o sea, nosotros solíamos llamarle cantegril, o sea, esa era la definición que teníamos los uruguayos en la década del 60, ahora, bueno, se optó, digamos, por usar la categoría asentamiento irregular, asentamiento regularizado, y que se produce, la principal producción es de migración. Pero después hay una migración exógena, es decir, o sea, una migración que se produce por expulsión de gente que está asentada en la ciudad, o sea, la ciudad, acá hay otro fenómeno también, o sea, zonas de la ciudad que aumentan de costes, o sea, se encarecen, entonces los alquileres, o sea, o las cuotas, digamos, o lo que se pague por estar en ese lugar sube de manera mucho más acelerada que el salario no puede absorber esa suba, entonces se ve obligada a salir de ese lugar e irse a otro lugar donde es más barato, justamente porque no tiene el abastecimiento de servicios que tenía en el otro lugar, o porque es una zona que está descotizada en el mercado por distintas razones. Te pongo un ejemplo, yo estaba viendo, a mí Peñarol, por ejemplo, es un barrio que me gusta mucho, porque tiene una arquitectura muy fina, es decir, o sea, hay cosas. Hoy Peñarol es un barrio que se está deteriorando en términos económicos. ¿Por qué? O sea, porque todos los días matan a alguien. Digo, entonces, o sea, ese también es un factor invisible, si bien es visible en términos de la prensa, o sea, ¿cómo incide? O sea, ¿qué es lo que hace, o sea, que los temas de seguridad
incidan en el precio de la tierra urbana, digo, o sea, ¿cuál es la relación entre las gaviotas, los asesinatos y el precio? Digo, o sea, son cuestiones que nadie las sabe responder, ¿no? En el próximo Habitar el Pensamiento vamos a ver qué hizo Fuquan, cuál es la propuesta.